Muy buenas noches, amados hermanos. Qué alegría que a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, tenemos una oportunidad de oro de vernos un poquito, ¿no? Porque algunos encendemos nuestra cámara, pero por lo menos ver que están conectados, sabiendo que están con ese deseo y ese anhelo, como decía, a pesar de las circunstancias, porque así debe ser, porque Dios debe estar por encima de todas las cosas, porque debe ser siempre nuestro primer recurso, porque debe ser lo más importante que nosotros hagamos en un día, todo lo que nosotros dediquemos y hagamos por el servicio a nuestro Dios. Y qué mejor que reunirnos como iglesia, estudiar su palabra, orar, alabarle, poder aprender un poco más y tomar este conocimiento, tomar esta sabiduría de lo alto y llevarla también a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas con las que tenemos contacto en el día a día, porque no hay un tema más práctico en nuestra actualidad, obviamente, aparte del plan de salvación, que cualquier tema que sea referente a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo que ha sido puesto en este mundo, dice, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Retomamos entonces nuestra lección número 5, el modelo de Dios para la iglesia, en nuestra serie de lecciones, el modelo de Dios para nuestras vidas, que este modelo definitivamente que es nuestro Señor. El Nuevo Testamento es instructivo por la misma naturaleza de lo que él representa. Decíamos que él enseña a los hombres cómo responder y beneficiarse del amor de Dios. Por tanto, es un libro de verdades proposicionales, es decir, declara en palabras muy directas, palabras explícitas, palabras que el hombre puede conocer, puede razonar, puede entender y puede transmitir lo que es la voluntad de Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas. No es un libro que esté lleno de misterios actuales que estén más allá del alcance del hombre común, sino que todos podemos leer y entender. Es del Nuevo Testamento que nosotros aprendemos grandes verdades que vamos a considerar esta noche, que vamos a recordarlas, porque son importantes para que tengamos presente lo que somos, para que tengamos presente lo que también debemos compartir con otros en nuestra enseñanza. Es del Nuevo Testamento que aprendemos que Jesús prometió edificar su iglesia en Mateo capítulo 16, versículo 18, y que él cumplió su promesa, tal cual lo registra el escritor inspirado Lucas en Hechos, capítulo 2, los versículos 41 al 47. Contrariamente al concepto popular que existe entre las denominaciones acerca de la iglesia, Pablo dijo que hay un cuerpo y que está constituido de muchos miembros, pero que ese cuerpo sigue siendo uno solo y que ese cuerpo es la iglesia. Lo enseña según Romanos 12, 4 al 5 y Efesios 1, 22 y 23. También en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Amados, hago una pausa para consultar. ¿Me escuchan perfectamente? Porque tengo alguna inestabilidad en la conexión. Bien, Amén, amén. muchas gracias. En lugar de tratar de justificar la división en cuanto a asuntos obligatorios que enseña el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo más bien condena esa división y nos enseña de ello en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y también ese mismo apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, condena o nos ordena, perdón, seguir una misma regla para precisamente no caer en esa división que él a través también de la inspiración de Dios, condenaba ya en Primera de Corintios 1:10. Dice Filipenses 3:16, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Alguien podría decir que la regla que Pablo nos indica seguir es que debemos simplemente amar a Dios y a los demás. Pero es que si uno ama a Dios, guardará sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Además, ese mismo apóstol escribió en el capítulo 5 y versículo 2 del Evangelio, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Entonces, amados, es obvio que la persona que más amor le tiene a Dios es el más obediente en el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros decimos con nuestros labios que le amamos, pero luego en el momento de aplicar sus mandamientos nos apartamos de ellos o nos rebelamos contra ellos, entonces no estamos manifestando el verdadero amor. Cuando nosotros recibimos al falso maestro en nuestro hogar y le tratamos como si nada hubiera acontecido, como si nada pasara con él, y le damos la bienvenida y compartimos en comunión con él, no le estamos amando. Eso no es amarle, porque amar a Dios y amar a nuestros hermanos es guardar los mandamientos de Dios. Y uno de ellos dice que a estas personas tenemos que reprenderles para que se arrepientan, no tratarles como enemigos, pero tampoco podemos recibirle en la comunión porque seríamos partícipes de sus malas obras. Y precisamente hablando acerca de los falsos maestros, les hablaba de un hombre en particular, aunque habrá cientos allá en ese país y en el mundo, habrá miles que han llegado a levantar un movimiento, han llegado a levantar una ola hace ya varios años de liberalismo, donde se trata de menospreciar a la iglesia, donde se trata de hacer que la iglesia es menos de lo que la Biblia enseña, de comparar a la iglesia con las denominaciones y decir que es una denominación más, de también menospreciar el Nuevo Testamento y hacer ver que el Nuevo Testamento es un libro o es un conjunto de libros obsoletos que ya no pueden ser utilizados como una regla o como una guía perfecta hoy, que nosotros podemos interpretarlo como nos guste, como nos parezca, y que cada uno debe seguir su propio camino, que debemos aliarnos con las denominaciones y con las sectas simplemente si ellas creen que Dios existe, si creen que Jesús es el Hijo de Dios, suficiente. Ya con esa creencia en común podemos tener campañas evangelísticas con ellos, podemos considerar que hay salvos en estos grupos y que por lo tanto pues podemos trabajar en una unidad porque todas las iglesias en ese sentido y en esa línea serían de Dios. Este hermano liberal que ven en pantalla, el hermano Rubel Shelley, no confundirlo con nadie de nuestra congregación, ha afirmado: la iglesia nunca ha existido excepto en la mente del Padre. ¿Es verdadera la afirmación del hermano Shelley? Absolutamente no. El resto de esta lección se va precisamente a ocupar de la evidencia que Dios da al respecto para mostrar que una teoría como esta simplemente puede estar basada en el error. El profeta Isaías predijo que la casa de Dios o la familia de Dios se establecería en Jerusalén en los postreros días o en los últimos días, como se traduciría o como se podría también expresar esa frase. Isaías capítulo 2, versículo 24. Voy a pasar rápido sobre algunos textos porque son tantos que si nos pusiéramos a leer cada uno, vamos a tener al final pues mucho tiempo leyendo y no podríamos avanzar en importantes verdades que deseamos compartir con ustedes y también con algunos hermanos que fuera de la congregación han decidido también acompañarnos esta noche, a quienes también damos la bienvenida con mucho amor. Un contemporáneo del profeta Isaías, Miqueas, declaró en Miqueas 4, 1 al 2 exactamente lo mismo, que en los postreros días Dios iba a establecer este reino. Daniel, otro profeta del Antiguo Testamento, muy conocido por nosotros, como deberían serlo todos, predijo que Dios establecería un reino que no sería jamás destruido en ese mismo tiempo, ese concepto de tiempo al que ellos llamaron o que Dios llamó los postreros días. Esto lo promete en Daniel capítulo 2, versículo 44. En Mateo capítulo 3, los versículos 1 y 2, y Marcos capítulo 1, versículo 15, ya pasando a las páginas del Nuevo Testamento, Juan el Bautista y Jesús declaran que el reino de Dios, sí, ese reino del que dijo Isaías que llegaría en los postreros días, ese reino que dijo Miqueas que llegaría en los postreros días, ese reino que dijo Daniel que llegaría en los postreros días, ya estaba cerca. Por eso es que el concepto postreros días es un concepto que debemos tratar con mucho cuidado en la Biblia, porque a veces cuando lo vemos
nos imaginamos el siglo XXI, nos imaginamos el año 2022 o el año 2050. No, la expresión los postreros días era una expresión que se refería a ese momento en que terminaría el Antiguo Testamento e iniciaría este nuevo periodo, el periodo del reinado del Mesías. Y aunque es cierto que en algunos pasajes y en ciertos contextos, cuando se habla del fin y cuando se habla de los postreros días, se hace alusión a nuestra época o aquella en la que se acaba el mundo, generalmente postreros días, sobre todo en el lenguaje profético del Antiguo Testamento, se está refiriendo al reinado del Mesías y no al fin del mundo. En Mateo 3:1 y 2, pues, y Marcos 1:15, ya el reino estaba cerca. Jesús instruyó también a sus discípulos a que oraran por la llegada del reino, dice Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Para qué les pediría a los apóstoles que oraran para que llegara el reino si el reino no iba a llegar en el primer siglo, sino que iba a venir en el futuro, como piensan algunos grupos religiosos, para establecerse en Jerusalén por un periodo de 1000 años? No, si Jesús le pidió a sus apóstoles que incluyeran en sus oraciones esta petición, era porque ellos iban a recibir esa bendición en primer lugar en esa misma época. Y como ya hemos mencionado, es que él prometió edificar su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y si usted lee ese contexto de Mateo 16, o sea, lee los versículos que están antes del 18 y los que continúan, se va a dar cuenta que nuestro Señor utilizó las palabras iglesia y reino de manera intercambiable, de manera indistinta, aplicándolas por igual a la misma institución que él prometió edificar, sobre todo los versículos 18 y 19. Además, amados, Jesús dijo que su reino vendría con poder. Esto lo menciona en Marcos 9:1. Y no solo que vendría con poder, sino que la llegada con poder de ese reino sería atestiguada por los que estaban vivos escuchándole en ese momento. Dice que algunos de vosotros no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9:1. Entonces, si el reino fuera algo que estaba planeado para venir en el siglo XXI o XXII o XXV o el siglo 30, Jesús estaría mintiendo en Marcos 9:1. Pero Dios no es hombre para que mienta. Así que cuando Dios dijo en Marcos 9:1 que el reino llegaría en vida de aquellos que le estaban escuchando, por lo menos de algunos de ellos, pues eso significa que tenía que cumplirse en ese periodo de tiempo. Pero avanzamos, sigamos viendo lo que el mismo Nuevo Testamento tiene que decir de la iglesia, muy contrario a lo que dice el hermano Rubel Shelley y muy contrario a todos los que le siguen sus enseñanzas. El poder que acompañó a la iglesia o que acompañó al reino y que vino juntamente con él a los apóstoles no era otro que el Espíritu Santo, que vino después de la resurrección y ascensión de Cristo. El poder del Espíritu Santo que fue entregado en aquel primer Pentecostés, según podemos leer en Hechos 1:8, donde Jesús todavía instruye a sus discípulos a esperar, porque ese poder vendría sobre ellos, el mismo poder del que hablaba en Marcos 9:1, y les dice que iba a llegar para poder dar inicio a ese reino, pues el cumplimiento de esto se da precisamente en los eventos que registra Lucas en Hechos capítulo 2, los versículos 1 al 4. Y Lucas declaró que en ese día en que llegó el Espíritu Santo y dotó de poder a los apóstoles, en ese mismo día se añadieron las personas a la iglesia del Señor. Hechos 2:41 y Hechos 2:47. O del Señor les agregó a todos aquellos que oyeron la palabra, creyeron la palabra, se arrepintieron, se bautizaron, el Señor les añadió a ese cuerpo de creyentes que iba a ser a partir de ahí la iglesia y que a partir de ahí también sería el reino prometido que no sería jamás destruido. Los eventos, hermanos, de Pentecostés estaban ubicados en ese periodo de tiempo que mencionábamos y que los profetas conocían como los postreros días. Puede usted verificarlo en Hechos capítulo 2,
los versículos 17 al 21. Recuerde que luego todos estos materiales los vamos a tener en la congregación, así que tome notas por el momento para repasar, para estudiar, pero luego también tendremos acceso a ellos para que podamos usarlos siempre. Continuamos. Hermanos, además de todo esto que hemos dicho, estas cosas sucedieron específicamente en la ciudad de Jerusalén. Dice Lucas 24, 46 al 49, que allí, y no en otra ciudad ni en otro lugar, no en Berlín, no en Moscú y no en Santiago, definitivamente, iba a llegar este bautismo del Espíritu Santo para capacitar a los discípulos para inaugurar ese reino. No, eso sucedería en Jerusalén. Fue la instrucción que dio Jesús allí en el texto de Lucas. Luego la repite en Hechos capítulo 1 y vemos el cumplimiento de ella, como mencionábamos, en el capítulo 2, los versículos 1 al 5. Algunos de los discípulos aún vivían, tal cual lo había prometido Jesús en Marcos 9:1. Lo podemos ver en Hechos capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el capítulo 2, el versículo 9. Por lo tanto, las profecías que citamos en las presentaciones anteriores, así como otras de esa misma naturaleza, porque podríamos citar varias, se cumplieron, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, porque cuando Dios promete algo, siempre lo cumple, siempre es verdad. Pablo también le dijo a Timoteo que debía aprender a comportarse, o que él le quería aportar más elementos en cuanto a cómo uno debía comportarse o conducirse en la iglesia. Y le llama a la iglesia la familia de Dios. Primera de Timoteo 3:15. Si la iglesia no existía físicamente, no existía en la realidad material y espiritual, sino solo en la mente de Dios, como dice este hermano liberal que citamos al principio, entonces, ¿cómo es que a Timoteo le dicen que le van a enseñar a cómo conducirse en la iglesia de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué le iba a enseñar eso el Espíritu Santo si el Espíritu Santo sabía que la iglesia no iba a ser establecida? También el apóstol Pablo le recordó a la iglesia en Colosas que ellos estaban en el reino de Cristo. Les dijo en el capítulo 1, los versículos 13 y 14, que ellos habían estado durante mucho tiempo en las tinieblas, pero que por el poder de Dios y por la obediencia de ellos al evangelio habían sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amados, está hablando de una acción efectiva. Si está hablando de una acción efectiva, está hablando a través de verbos de acción, es porque trasladó verdaderamente de un lugar, o trasladó de un lugar auténtico, de un lugar verdadero, a un lugar auténtico y un lugar verdadero. Si las tinieblas del pecado existían, también existía la iglesia, también existía el reino, porque los hermanos en Colosas y todos los que hemos hecho lo mismo que ellos, es decir, obedecer el evangelio, hemos sido trasladados también al reino del amado Hijo de Dios. ¿Cómo se atreve el hermano Shelley o cualquiera que crea su doctrina a declarar una falsedad tan flagrante como esa de que la iglesia solo existe en la mente de Dios? ¿Qué hacen Shelley y su comparsa de amigos sectarios con las declaraciones tan explícitas de la palabra de Dios que hemos presentado esta noche? ¿Acaso se puede ignorar la verdad de las escrituras antes mencionadas, así como muchas otras que declaran lo mismo, y hacerlo con impunidad? No lo harán con impunidad, hermanos. Todo el que le agregue a la palabra de Dios, todo el que le quite a la palabra de Dios, está bajo la maldición de Dios. Dice también Gálatas 1, 6 al 9, cualquiera que nos enseñe un evangelio diferente, no porque haya uno diferente, sino porque traten de pervertir aquel evangelio que hemos aprendido, cae bajo la maldición de Dios, que lo presenta en ese texto con el término anatema. El Nuevo Testamento, amados hermanos, sigue instruyéndonos acerca de la iglesia. Pablo dijo que hay un solo cuerpo, Efesios capítulo 4, versículo 4. Dijo que hay muchos miembros en un solo cuerpo en Cristo, Romanos 12, 4 al 5 y Primera de Corintios 12, 20.
¿Es el cuerpo lo mismo que la iglesia? Sí, porque Pablo escribió en Efesios 1, 22 al 23, que Cristo es que cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La pregunta sería, ¿Cristo es cabeza de la nada? ¿Cristo es cabeza de algo que no existe? Hermano, qué ridículo tratar de pasar por encima de enseñanzas tan claras y tan explícitas de la palabra de Dios. Tratar de ser más sabio que Dios, cuando todo el que lo ha intentado ha encontrado simplemente la destrucción o la perdición. Si Él es cabeza de la iglesia, entonces definitivamente que la iglesia tiene que existir. En contraposición a la unidad de la iglesia revelada en el Nuevo Testamento, el hermano Rubel Shelley y sus amigos nos quieren hacer creer que cualquier iglesia que nombra a Cristo como Salvador es aceptable para Dios. Ellos enseñan constantemente de tal manera que ganan amigos y tienen una gran cantidad y tienen comunión con iglesias que tienen cabezas o directores humanos, credos humanos y nombres humanos, mientras que al mismo tiempo que están ganando esos amigos en las denominaciones, al mismo tiempo que están ganando amigos entre aquellos que se han separado de nosotros para vivir en la falsa doctrina, mientras hacen eso, pues atacan sin parar a quienes los exponemos y los denunciamos, porque la Biblia en Romanos 16, 17 y 18 nos instruye, nos ordena hacerlo, y si no lo hiciéramos, estaríamos pecando. Estos falsos hermanos se deleitan en predicar muchos evangelios, muchas religiones, muchos bautismos, muchas iglesias, credos y reglas diferentes. De hecho, afirman que la iglesia de Cristo es simplemente, como decíamos, otra denominación. Tenga en cuenta, hermanos, la siguiente palabrería errónea. Dicen ellos, debemos aprender a mostrar unidad en Cristo. Debemos encontrar una manera de renunciar al rencor y a las disputas sobre nuestras tradiciones denominacionales. La evidente diversidad que encontramos en el cuerpo de Cristo nos asusta, hasta que nos damos cuenta de que la unidad y la uniformidad no son términos equivalentes. Una cosa es estar en unidad, es decir, hablar una misma cosa, sentir una misma cosa, seguir una misma regla, pero no es lo que enseñan estos hombres. Estos hombres enseñan la uniformidad. Uniformidad es que a pesar de que yo sepa que no me estás enseñando lo correcto, a pesar de que yo sepa que estás hablando algo contrario, pues yo diga, no hay problema, porque como en otras cosas coincidimos, entonces podemos tener comunión. Esa diversidad es aterradora, solo cuando pensamos en términos de una institución espiritual. Si pensamos en la iglesia como un club, si pensamos en la iglesia como cualquier tipo de organización o de institución, definitivamente que ahí no habrá ningún problema. Si pensamos en la iglesia como un organismo vivo cualquiera, sí, puede haber esa diversidad, puede haber mutaciones, puede haber deformaciones, pero eso no hay en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es perfecto. En su diseño es perfecto, en su organización es perfecta, en su doctrina es perfecta, en su propósito, en su misión es perfecta. Nosotros como miembros somos imperfectos a nivel individual, pero todo lo que Dios diseñó para la iglesia es perfecto y por eso nosotros debemos respetar la voluntad de Dios y debemos amar lo que es la voluntad de Dios, que es que exista la iglesia y funcione la iglesia. Y por eso he dicho a algunos hermanos a quienes amo mucho, pero que lamento que estén tan, pero tan cegados, tan desviados de la verdad por rencores, por resentimientos, también por no tener una buena base doctrinal, que menosprecien a la iglesia porque en la iglesia hay hermanos que pecan, porque en la iglesia hay hermanos hipócritas, porque en la iglesia hay hermanos carnales, porque en la iglesia hay hermanos débiles, porque en la iglesia hay hermanos que no sean precisamente el mejor ejemplo, porque nosotros como predicadores o maestros no seamos los más elocuentes, no tengamos la exposición más poderosa,
o más llamativa para sus oídos, o no tengamos un programa de iglesia muy entretenido o similar al de otras congregaciones. Qué lástima. Qué lástima que fijándose en esas cosas menosprecien a la iglesia de Dios y no la consideren la iglesia auténtica o la iglesia verdadera. Porque la iglesia no es verdadera porque nosotros seamos perfectos. La iglesia es verdadera porque es de Cristo. La iglesia es verdadera porque enseña la doctrina de Cristo. Si nosotros somos infieles, dice Pablo a Timoteo, Dios sigue siendo fiel. Si nosotros mentimos, Él no puede mentir. Él sigue diciendo la verdad. Entonces, amados, yo podría ser el predicador y el maestro más hipócrita del mundo. Pero si yo me ciño a decir solo lo que enseña la palabra, ese mensaje seguirá siendo verdadero. Porque el poder de la palabra y el poder de la iglesia no depende de mí. Gracias a Dios, no depende de mí y no depende de usted. Cierto es que debemos corregir el pecado, cierto es que debemos disciplinar, cierto es que debemos andar en la luz. Todo eso es cierto. Pero que no lo hagamos no le quita la identidad a la iglesia. ¿Qué le quitaría la identidad a la iglesia? Que hagamos lo que hace este señor. Tratar de unirse a las denominaciones, predicar otra doctrina, practicar otra organización, practicar otro tipo de adoración, enseñar otro evangelio. Eso sí nos quitaría la identidad como iglesia. Pero mientras no hagamos eso, seguiremos siendo la iglesia del Señor. Así de 40 de nosotros solo se salven 2. Le preguntaba a algunos hermanos, ¿usted cree que, hablando de nuestra congregación, usted cree que allí en Calle Octava, por lo menos habrá, me puse en el papel de Abraham con Jehová, ¿no? ¿Cree usted que por lo menos allí habrá un hermano que se salve? No, hermano, habrá varios, habrá, yo sé que hay varios hermanos ahí que son sinceros y fieles. Hay más de uno. Listo. Entonces, ese uno que se podría salvar, o esos 3 que usted tiene en mente, o esos 5 que usted tiene en mente, que dicho sea de paso, usted cree que se van a salvar. No sabemos lo que los hermanos hagan en su mente y en su intimidad. O sea, es lo que podemos ver nosotros como seres humanos. Pero asumiendo que usted exactamente ha sabido identificar a 5 que van a ser salvos, 3 que van a ser salvos, esos señores no podrían ser salvos si esa no es la iglesia de Dios, aunque ellos fueran fieles y sinceros. Si ellos están en una denominación o están en una iglesia que ha perdido su identidad como iglesia de Cristo, ya no serían salvos, porque estarían en comunión con personas de un grupo que ya no es la iglesia de Cristo. Mire las consecuencias y las implicaciones de las cosas que nosotros pensamos y decimos porque le agarramos enojo a un hermano, porque nos sentimos ultrajados por un grupo o por unas cuantas personas en la iglesia, o por la mitad o por el 80%, por culpa de eso, por culpa de ver pecado en otros, cuando yo no sé si es que nosotros no los tenemos, empezamos a atacar a la iglesia y decimos cosas, hermanos, que son blasfemas. Cosas, hermanos, que a Dios le duelen, como le dolió allá en Génesis 6, ver cómo aquellos a quienes él había instruido, a quienes había cuidado, a quienes había mantenido en la rectitud, esa descendencia de Set, ahora miraba a la descendencia de Caín y los empezaba a imitar y se casaban con las hijas y las nietas y las bisnietas de Caín, practicando también las mismas cosas que ellas, la misma inmoralidad, la misma idolatría y todo lo demás. Asimismo, hoy Dios ve cómo algunos miembros de la iglesia del Señor menosprecian a su iglesia. Hemos llegado incluso a pensar, amados, que nosotros podemos establecer una iglesia o un grupo que pueda estar al mismo nivel de la iglesia en cualquier momento que simplemente las cosas no nos gusten. Sí, hemos llegado a ser tan irrespetuosos de la palabra de Dios. Hemos llegado a ser tan presuntuosos, tan arrogantes, que hemos creído que el día de mañana, que me moleste con el hermano Rolando y me moleste con el hermano Carlos Concepción y me moleste con el otro y el otro y el otro, pues yo puedo llegar a mi casa y hacer un grupo, invitar a todos los que están así, como ahorita mismo está la gente en la protesta, y iniciar un grupo y pensar que esa adoración la está recibiendo Dios. Qué mal, hermanos. Qué mal, porque Cristo murió por la iglesia. Cristo no murió por grupitos divididos. Cristo murió por la iglesia.
Y me preguntaban algunos hermanos, ok, usted habla de la iglesia y la iglesia y la iglesia y se refiere a Calle Octava. Y cuando digo Calle Octava no me refiero al edificio, porque ese edificio no es ni el templo de Dios ni la familia de Dios. Somos nosotros los miembros. Pero hago la referencia específica a Calle Octava para deslindarme de cualquier otra ubicación donde las personas crean que están adorando a Dios según su voluntad. Y le decía, sí, ahí es donde se reúne la iglesia del Señor. ¿Y qué somos nosotros? Miembros de la iglesia del Señor en rebeldía. Es diferente. Miembros de la iglesia del Señor en rebeldía, no la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que sigue trabajando bajo su organización, bajo su doctrina, bajo el liderazgo imperfecto que Dios ha colocado y permitido allí. Sí, como Dios ha colocado el gobierno civil que no nos gusta, ¿verdad? Pero el gobierno civil al que no estamos autorizados ni de tirarles piedra, no estamos autorizados de quemarles la patrulla, no estamos autorizados a rebelarnos violentamente contra ellos porque son ministros de Dios. Así hagan o no hagan lo que es correcto, son ministros de Dios. Y si el gobierno es ministro de Dios con todas las cosas que el gobierno hace, ¿qué usted cree que considera Dios al liderazgo de su iglesia, aunque no sean perfectos? Aunque no seamos los mejores expositores, aunque no seamos los más santos y los más correctos, y no seamos los mejores líderes del mundo, aunque debemos esforzarnos cada día por ser lo mejor que podamos ser para el Señor y su iglesia, que no quita nuestra responsabilidad, que tenemos que servir, que tenemos que estar siempre dispuestos, que tenemos que poner a la iglesia por delante de todo, que tenemos que ser ejemplo, que tenemos que servir por amor. Todo eso sí, pero aunque nos equivocáramos, aunque tuviéramos fallas en nuestro carácter, aunque fuéramos a veces deficientes en nuestra enseñanza por no prepararnos, no digo enseñar algo falso, pero sí ser deficientes en la exposición o equivocarnos en una decisión, si el gobierno es ministro de Dios, ¿cómo no va a ser ministro de Dios? Y cómo no, y como hay que honrar al gobierno, ¿cómo no va a haber que honrar también a la organización de Dios? ¿Cómo no va a haber que respetar a cada uno de esos miembros que componen al cuerpo de Cristo? Si Jesús derramó su sangre por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros, hermano. Entonces, ¿cuánto vale la sangre de Cristo para nosotros? Cada vez que usted vea a ese hermanito, sí, ese hermanito, sea líder o sea miembro en general, sea en Santiago, o sea en Doleguita, o sea en Colón, o sea en Mañanitas afuera, en Mañanitas adentro, donde sea. Cada vez que usted ve a ese miembro, Cristo consideró que esa persona valía su sangre. Valía la pena morir por ella. Valía la pena morir por él. Entonces, ¿cómo debemos mirarlos? ¿Con rencor, con resentimiento, con desprecio, con arrogancia, con ansias de desquite, de humillar? ¿Cómo deberíamos verlos? Cristo pensó que valían su sangre. No vale nuestras oraciones, no vale nuestro esfuerzo de ayudarles, no vale nuestro respeto. Si Cristo pensó que valían su sangre, no hace falta, hermanos, ser Salomón para ver que este hermano y quienes le siguen están listos para aceptar a cualquiera que mire hacia arriba, sonríe al cielo y diga, Señor, Señor. Sin embargo, estos que se hacen llamar tolerantes son muchas veces intolerantes y los llamados de mente amplia tienen mentes excesivamente estrechas cuando se trata de referirse a nosotros. No ofrecen nada más que amor y besos a sus amigos sectarios, pero para gente como nosotros no tienen nada que ofrecer sino burla, malos comentarios, desprecio y falsas acusaciones. Hermanos, supuestamente no hemos conocido el amor, dice, hasta que hayamos experimentado el amor hipócrita de aquellos que nos liberarían de lo que Dios ha establecido como obligatorio en su palabra. Solo hasta que abandonemos lo que Dios ha considerado la verdad y obligatorio, dirán estos hermanos, que nosotros en sí hemos conocido el amor. Por eso, amados, podemos identificar a la iglesia del Señor hoy, no porque sus miembros sean perfectos. Podemos identificar a la iglesia del Señor hoy, no porque la iglesia en Santiago tenga 40 y otra tenga 1000. No, la que tiene 1000 no la hace más iglesia de Cristo. Y la que tiene 15 no es menos iglesia de Cristo.
donde quiera que se organice una iglesia del Señor y haga las cosas en la verdad y en el espíritu del verdadero adorador, allí, hermanos, reina el Señor. Allí está un grupo por el que Él derramó su sangre. Ahí está un grupo por el cual Él preparó moradas en el cielo para venir a buscarles y llevarles allá. La siguiente lista que tienen en pantalla contiene algunas de las marcas de identidad del cuerpo espiritual de Cristo. Las iglesias fieles creen y enseñan, en primer lugar, que hay un solo Dios verdadero, un solo Dios viviente. Efesios capítulo 4, versículo 6. Las verdaderas y fieles iglesias del Señor entienden y creen y enseñan que el hombre, al ser creado a imagen de Dios, tiene una naturaleza que está dotada de las facultades que le permiten asimilar y examinar racionalmente la evidencia. Una evidencia que sea adecuada para llegar a una conclusión de verdad objetiva y absoluta, para poder afirmar que ha alcanzado ese conocimiento que lleva a la salvación. ¿Sí? Dios ha dotado al hombre de la inteligencia y de la capacidad para leer, razonar, aprender y aplicar lo que se le ha enseñado, para también transmitirlo y comunicarlo a otros. Y tenemos varios textos allí. Isaías 1:18, que en la versión Biblia de las Américas traduce un poco más preciso y dice: venid y razonemos. Hechos capítulo 17, versículo 2, 18:4 y el 19, 24:25, segunda de Tesalonicenses 3:1 y 2, primera de Pedro 3:15, Juan 8:32, Hechos 2:36 y primera de Juan 2:3 al 5. Todos enseñan que el hombre tiene la capacidad de conocer la verdad, de aprender la verdad, de razonarla para llegar a las conclusiones correctas, para poder hoy decir que ha conocido la verdad. No debe haber dudas. No debe haber nunca dudas en la mente del cristiano. Nunca debe haber dudas en el Hijo de Dios respecto a la identidad de la iglesia y respecto a la doctrina que creemos y enseñamos. Porque Dios la ha revelado de tal manera que la podamos aprender y saber que es la doctrina verdadera. Que la podamos conocer y saber que es la iglesia verdadera. 3. Las iglesias fieles creen y enseñan que la fe no es contraria al conocimiento. Juan 20, 27 al 29 nos habla precisamente de que Dios nunca ha tenido miedo de que se le cuestione, en el sentido de que se le diga, bueno, pero ¿cómo yo sé que esto es cierto? ¿Cómo yo sé que esto es verdad? Tomás dijo, si yo no veo, si yo no toco, no voy a creer. Y Jesús se le apareció y le dijo, aquí estoy, verifica si soy real o no soy real. Dios no tiene miedo a los escépticos, Dios no tiene miedo a los ateos. Dios no se molesta porque un hombre que no le conoce aún tenga dudas y quiera evidencia. No, Dios ha dejado muchísima evidencia. Dice allí mismo al final de esa lectura de Juan, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos fe en su nombre. Así que la fe no es contraria al conocimiento, más bien el conocimiento produce en nosotros fe. Porque ¿de dónde viene la fe? La fe viene de oír la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es información, es enseñanza, es conocimiento. 4. Las iglesias fieles creen y enseñan que el hombre puede y debe conocer que Dios existe. Romanos 1, 19 al 21 dice que el hombre solo con su propia existencia y solo con ver todo lo que lo rodea, las maravillas de lo que lo rodea, debería concluir que hay un ser todopoderoso, que hay un ser que tuvo el suficiente amor para hacer todo esto, crearnos a nosotros y darnos todo lo que necesitamos y sustentarlo día a día. 5. Las iglesias fieles creen y enseñan que el hombre puede y debe conocer que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Hechos 2:36 dice que Él ha subido al cielo, está a la diestra del Padre y es el Señor y Cristo. Es el Hijo de Dios declarado con poder en su resurrección, dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Las iglesias fieles creen y enseñan que la fe que salva es aquella fe que se forma sobre el fundamento de la palabra de Dios. Eso de, bueno, esa es tu fe, esta es mi fe. No, no funciona así. No funciona así. Solo existe la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es esa convicción, esa creencia
esa certeza que llegamos a tener cuando vemos la evidencia en la información bíblica y nos persuade y nos convence. Esa convicción, esa persuasión es fe. Cuando usted lee en el periódico, yo sé que lo sabe, pero igual tenemos que decirlo. Cuando usted lee en el periódico que dice, mire, léase esta oración de San Ramiro Martínez, léansela 7 veces y luego de leerla 7 veces, léase 7 veces el Padre Nuestro. Pero dice, léalo con fe y por fin ese que usted quiere que sea su novio será su novio. Esa que usted quiere que sea su esposa será su esposa. Ese aumento que usted tanto ha querido le va a llegar. Ese ascenso le va a llegar. Ese regalo, esa casa, ese auto, lo que usted desee, le va a llegar. Pero eso sí, dice al final siempre, pero hágalo con fe. Miren cómo utilizan de manera blasfema también la palabra fe, de manera ignorante. Porque si la fe se basa en la información que está en la Biblia, donde en la Biblia dice que leyendo 7 veces cada una de esas dos cosas, nosotros vamos a obtener todo lo que queremos. ¿Dónde lo enseñó Dios así? ¿Dónde hay un ejemplo en la Biblia de hacerlo así? No existe. Entonces, lo que no existe en la información bíblica, lo que Dios no ha revelado, no se le puede llamar de fe. Las iglesias fieles, las iglesias verdaderas de Cristo, creen y enseñan que la fe se forma sobre el fundamento de la palabra de Dios, amados hermanos. Hay muchas enseñanzas, definitivamente que no todas las podemos repasar hoy, que nos identifican y que han de identificar siempre a las iglesias de Cristo. Las iglesias fieles y verdaderas creen que la tristeza, según Dios, hace posible el arrepentimiento que Dios exige de los hombres. Dicho arrepentimiento se manifiesta solamente en el cambio de vida y quiero cerrar esta noche ahí porque ya se oye el cabalgar del tiempo acercándose a su destino. Las iglesias fieles, repito, creen que la tristeza, según Dios, hace posible el arrepentimiento que Dios exige de los hombres. Pero que el arrepentimiento no solo se basa en una tristeza, que el arrepentimiento no es solamente decir me siento mal por haber hecho esto o aquello, que el arrepentimiento no es solo reconocerlo. Mire, no solo la tristeza de haber hecho mal, no solo el reconocer que hemos hecho mal, sino el cambio de vida. Segunda de Corintios 7:10 habla de esa tristeza según Dios. Hechos 17:30 habla de esa orden de Dios de que todos los hombres se arrepientan. Y Mateo 3:8 nos habla acerca de dar frutos que muestren que estamos arrepentidos. El que no da frutos no puede decir que verdaderamente se ha arrepentido. Y cierro con esto. Cuando encontramos en el evangelismo una pareja de homosexuales y les predicamos el evangelio, ellos viven en un pecado que se llama fornicación, homosexualidad, o podemos encontrar una pareja en lesbianismo. Podemos encontrar un señor en bigamia o en poligamia, es decir, casado con 2 personas o con varias personas. Y cuando los encontramos y les predicamos el evangelio y les hablamos de arrepentimiento, ¿cómo ellos manifiestan su arrepentimiento en esos pecados? El hombre tiene que romper su relación con ese otro hombre, la mujer romper su relación con esa otra mujer, el que está en bigamia debe romper su relación con una de esas 2 mujeres, pues no me voy a meter ya ahí en detalle, luego veremos eso cuando estudiemos matrimonio, y el que está en poligamia también debe romper todos esos matrimonios. Cuando encontramos una pareja que no está en bigamia, no está en poligamia y no está en una relación homosexual, pero no tienen derecho a estar juntos porque uno de ellos o ambos han violado la ley de Dios del matrimonio en cuanto al divorcio, ¿cómo manifiestan ellos arrepentimiento? De la misma manera que los anteriores. Tienen que romper esa relación. ¿Y de qué manera manifiestan arrepentimiento cuando encontramos también una pareja, hombre y mujer, una pareja natural, pero que no se han casado, sino que están en unión libre? ¿Cómo manifiestan ellos su arrepentimiento?
rompiendo dicha relación. Hermanos, y sin arrepentimiento no hay vida, no hay salvación, no hay perdón. Entras al bautismo y sales del bautismo sin haber nacido ante los ojos de Dios como un creyente. Es así. Entonces, no podemos meter al agua a una persona que va a continuar en unión libre. No podemos meter en el agua a una persona que va a continuar en homosexualismo. No podemos meter en el agua a una persona que va a continuar en adulterio, que va a continuar en poligamia, que va a continuar en bigamia, que va a continuar en la borrachera, que va a continuar en idolatría, que va a continuar en los pecados de los que ya ha aprendido que se tiene que arrepentir. Dios no perdona los pecados de nadie que no se esté arrepentido. Y arrepentimiento es sentirnos tristes, sí, reconocer, sí, pero también cambiar nuestra vida de manera que se vea el fruto de nuestro arrepentimiento. Las iglesias verdaderas, fieles, creen y enseñan según todas estas doctrinas y verdades de la palabra de Dios. Que el Dios Todopoderoso, amados hermanos, nos siga bendiciendo.